Hugo Tavío estudió física teórica, matemáticas y astrofísica. Es decir, vamos, un cerebrito auténtico. Él actualmente es profesor de matemáticas en el Instituto José Cadalso y también es profesor asociado en la Universidad de Cádiz, en la Politécnica de Algeciras. Allí imparte cálculo infinitesimal, álgebra lineal y geometría. También ha realizado los cursos de doctorado para el diploma de estudios avanzados, el DEA, que es algo equiparable a las tesinas, es decir, los cursos previos al doctorado. Y también es el director del Instituto José Cadalso, lleva ya varios años. 11. ¿Cuántos? 11. 11 años casi ya. Ninguno. O sea, por eso... Casi ninguno. Casi. Lleva ya 11 años siendo el director del instituto y bueno, él no quiere que yo hable de otras habilidades, otras destrezas y capacidades que las tiene, pero solamente deciros que aunque lo veáis tan alto, tiene una extraordinaria voz de bajo. Así que bueno, espero que os guste mucho porque él es un especialista de lo que nos va a hablar y bueno, tiene su espalda una larguísima carrera docente, con lo que bueno, pues el contacto con la enseñanza es lo suyo habitualmente. Así que bueno, pues vamos a escucharlo. ¿Tengo que coger esto? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mirad, lo primero que quiero que sepáis que lo que voy a intentar es que entendáis esto. Mi cuestión pedagógica es más importante que lo demás y por favor, cuando me tengáis que interrumpir porque no entendáis algo, levantáis la mano y estoy ahí para responderos. De verdad que no os dé corte ninguno. ¿Ya la va a levantar? ¿Vale? Entonces, fijaros que yo voy a dividir más o menos mi charla en, primero, una cosa muy importante que es lo que pone tan sencillo como mirar al cielo. Ya hace mucho tiempo que nuestro cielo nocturno apenas lo vemos. Y entonces hay unas cositas muy interesantes que yo creo que todo el mundo debería conocer. Y alguna vez en la vida debería intentar mirar al cielo con tranquilidad. Además que es muy bueno eso de mirar al cielo con tranquilidad, estar tranquilo, pausado y poder experimentar lo que es el cielo nocturno. Y eso es lo que quiero empezar. Mirad, la primera imagen que os pongo ahí es un poco lo que es el fondo ultra profundo de un universo. Si nosotros imaginaros que nosotros estuviésemos haciendo una foto del universo, estamos haciendo una foto de una parte muy, muy, muy pequeñita. Y si os dais cuenta, mirad, excepto esto que es una estrella y esto también que es una estrella, todo lo demás que veis ahí son galaxias. Cuando hablo de galaxias, es que estamos hablando de agrupaciones de 1000 millones de estrellas aproximadamente. Fijaros qué barbaridad, en un trocito tan pequeño de cielo, la inmensidad que es el universo. Entonces, es una cosa muy curiosa que nosotros nos hayamos perdido ya desde hace mucho tiempo, que nos hayamos perdido lo que es la increíble belleza de mirar el cielo. Y eso es lo primero que quiero comentaros un poquito por encima, ¿vale? ¿Por qué no vemos el cielo? Os preguntaréis. Pues es muy fácil. No vemos el cielo por una cosa que nosotros le llamamos, ¿qué? Polución lumínica, ¿vale? Hay una polución lumínica que todo el mundo sabe cuál es, la de las ciudades. Pero hay otra polución lumínica que es la natural. ¿Sabéis cuál es? ¿No la sabéis? Esta. La luna. La luna. La luna es el gran enemigo de cualquier astrónomo. El mayor enemigo. Y cuando es llena, todavía peor. Esa foto de un telescopio parecido al mío. Mirad, una cosa muy interesante es mirar por un telescopio alguna vez ver la luna. Es increíblemente interesante, porque además la parte más interesante es cuando veis la parte donde se hace la sombra, porque podéis ver perfectamente los cráteres. ¿Vale? Pero a mí me gustaría primero que empezaseis a pensar qué es lo que hay que hacer para mirar al cielo. Lo primero, y muy importante, que el mejor cielo, ¿cuál es? El mejor cielo es el que tiene menos atmósfera. Os preguntaréis, ¿por qué hacen los telescopios los ponen en montañas tan grandes? Porque fijaros que el trozo de atmósfera es más pequeñito y entonces tienen menos interferencia. Mirad, la atmósfera es un gas que se está moviendo y entonces los rayos de luz cuando entran en ese gas pues empiezan a moverse. Si os dais cuenta, entonces cuanto más alto esté un telescopio, menos interferencia va a tener debido a la luz. Y además hay otra razón más, que además cuanto más alto esté el telescopio, menos nube va a haber y entonces tendrá más tiempo de observación.
También es interesante otra cosita más que debéis saber. Cuando yo miro al cielo, si yo miro el atardecer, ahí la luz está atravesando mayor cantidad de luz. Entonces también empieza a verse el cielo, parece como que hay turbulencia. Eso es lo que se llama sin. Y entonces, pues claro, empezamos a ver peor el cielo y lo que nos interesa a nosotros siempre es intentar ver lo mejor posible el cielo, y cuanto más alto esté, siempre lo mejor. De todas formas, para el nivel de aficionado no hace falta, porque a veces es verdad que no nos queda más remedio que mirar por la parte del horizonte. ¿Qué es lo primero que tendríamos que aprender cuando mirásemos al cielo? Yo supongo, de verdad, si lo que estoy contando os parece demasiado sencillo, me cortáis y sigo para adelante, pero lo primero que hay que saber es saber dónde está la estrella polar. ¿Todo el mundo sabe dónde está la estrella polar? Pues mirad, Yo no lo sé. vamos a ver dónde está la estrella polar. ¿Qué tengo que hacer yo para ver dónde está la estrella polar? ¿Por qué es tan curiosa la estrella polar y por qué es tan importante? Por muchas razones. Una, porque cuando yo miro el cielo me doy cuenta de que el cielo está dando vueltas todo el rato, todas las estrellas dan vueltas excepto una, que es la que justamente está en la rotación del eje terrestre. Esa es, circunstancialmente en esta época, esa estrella que es la que llamamos estrella polar. Es muy importante descubrir cuál es, porque es la que nos está indicando cuál es el norte. ¿Qué debemos hacer? Pues mirad, lo único que tenemos que hacer, en cuanto se pone el sol, que es en el oeste, miramos un poquito más a la derecha y vemos, y tenemos que buscar esta constelación que hay aquí. Esta es muy fácil de encontrar, ¿vale? Esta es lo que se llama la Osa Mayor o el Carras. Pues si miráis 5 veces la distancia de aquí, obtenemos esta estrella de aquí. Esta estrella es la estrella polar. Yo creo que ella... Esta es la Osa Menor, que curiosamente en los libros se ven todas las estrellitas muy bien dibujadas, pero prácticamente cuando miráis el cielo, sobre todo la primera vez, solo veis esta y estas dos. Las otras apenas son perceptibles. Hay una cosa muy importante cuando miráis al cielo. Tenéis que estar un cuarto de hora como mínimo a oscuras para que empecéis a apreciar las distintas luces que nos vienen de las estrellas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, saber dónde está la estrella polar. Ya no quiero decir históricamente para navegación y demás, pero además es que una cosa muy curiosa, la estrella polar nos está diciendo en qué latitud yo me encuentro. Si yo estuviese en el polo norte, la estrella polar estaría justamente en el cenit, pero cuanto más baja está la estrella polar, quiere decir que más baja en mi latitud, estoy más cercano al ecuador. Eso es lo que, eso fue fundamental sobre todo para la navegación. ¿Qué más os puedo contar del cielo? Pero cositas para principiantes, para que hoy, si podéis, hagáis lo siguiente. Mirad, eso que veis ahí es una simulación del sol. Esta mañana, lo que va a ser esta mañana a las 6:20 de la mañana, ese es el cielo que se podría ver en San Roque. Si no hay nubes, está todo muy bonito. Entonces, hay algo muy importante que se llama la eclíptica, ¿vale? ¿Qué es la eclíptica? La eclíptica es el plano donde se están moviendo y están rotando todos los planetas. Pero cuando yo miro el cielo, es por donde se va moviendo el sol y la luna. ¿Por qué es interesante la eclíptica? Porque si el Sol y la Luna se mueven por esa trayectoria, los planetas también. Entonces es muy interesante mirar cuál es la eclíptica cuando uno mira el cielo. Lo único que uno tiene que hacer es fijarse cuando está durante el día, mirar por dónde va el Sol y entonces pensar por la noche por dónde ha ido el Sol y saber que por ahí va la eclíptica. ¿Y por qué es importante? Porque entonces podremos detectar los planetas. ¿Cómo podemos distinguir los planetas? Fijaros que aquí, si miráis, esto tiene, he puesto aquí los puntos cardinales este, sur, oeste. Esto está muy reducido porque es una proyección estereográfica. Normalmente cuando estáis veis el este por ahí, el oeste por ahí, esto está mucho más extendido, ¿vale? Esto es una proyección. Pero sí es cierto que mirad que aquí hay una serie de estrellitas, parece como que aquí hay una línea donde se van moviendo ahí unos puntitos. Eso es realmente la eclíptica, por ahí se va moviendo el Sol y la Luna. Y entonces a veces yo veo ahí unos puntitos y digo, ¿cómo puedo saber si esos puntitos son planetas o son estrellas? Pues muy fácil. Las estrellas titilan. Cuando uno mira unas estrellas se dará cuenta que la luz va variando un poquito, pero cuando uno mira un planeta no. ¿Por qué? Porque imaginaros, la estrella está muy lejos y prácticamente lo que nos llega es un rayo de luz. Cuando llega a la atmósfera lo mueve y entonces hace que tilile. Cuando yo tengo un planeta, como prácticamente lo que pasa es un grupito de rayos de luz, puede eliminar unos cuantos, pero al final alguno nos llega fijo y siempre lo vemos como fijo. Pues mirad, esos 4 de la izquierda
Si uno mirase por la mañana vería que no titilan. ¿Y cómo puedo saber yo cuáles son? El más gordo es Venus. Siempre se ve al amanecer o al atardecer. El segundo que tiene más magnitud es Júpiter. Cuando uno lo ve rojizo, ese es Marte. Y el que nos queda es Saturno. Cuando uno coge únicamente unos prismáticos, cuando mira, por ejemplo, a Júpiter, puede ver ya sus franjas y sus 4 satélites galileanos. Es muy interesante. No hace falta un telescopio, solamente con unos prismáticos. Y cuando uno mira a Saturno, ve como un planeta deformado. Es porque no se ve bien el anillo y verlo con un telescopio es precioso. Parece que está dibujado, parece que es un dibujito de dibujo animado, pero precioso, de verdad. Bueno, pues eso es muy importante. Es una forma de ver por dónde se sitúan los planetas. Mirad, ¿veis ahí una franja como de estrellas? Esa es la Vía Láctea. No se ve normalmente, a no ser que esté en un sitio muy, muy oscuro. Fijaros que eso está a punto de amanecer, porque si no, no podríamos ver Venus. Venus se ve al amanecer o al atardecer. Entonces, ahora mismo, en esta época del año, sería al amanecer. Y ahí os voy a poner justamente los planetas. Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Y ahí es por donde está poniendo la luna, ¿vale? Otra cosa muy interesante cuando miráis al cielo, que además tenéis que mirar con mucha tranquilidad y con un ratito, veréis que las estrellas tienen distintos colores. Mirad, esto es febrero, esto es Orión. Orión es una constelación muy interesante por muchas razones. Pero fijaros que si miráis esta estrella y esta se ve rojiza y esta se ve blanco-azulada. Los colores de las estrellas están relacionados con su temperatura. Además, Orión es una cosa muy curiosa porque si este es el cinturón y si miráis por aquí, aquí está la famosa nebulosa de Orión. Mirado con un telescopio se ve una nubosidad y ahí están naciendo estrellas ahora mismo, es muy interesante. Mirad, aquí veis un grupito de estrellas. Estas son las Pléyades. Son estrellas que están naciendo ahora mismo, son estrellas que tienen muy poquito tiempo, en astrofísica muy poquito tiempo, son millones de años, porque pensad que el Sol tiene una vida, tiene ya más o menos una vida de 5.000 millones de años, pues millones de años es recién nacido prácticamente, y son estrellas. Fijaros que Orión es el cazador que va persiguiendo las Pléyades, que esa es otra cuestión muy curiosa que tiene que ver el cielo con la mitología, pero que veáis que estas son estrellas que están naciendo ahora mismo. Y es muy interesante ver los distintos colores que tiene la estrella, de verdad, que eso se ve perfectamente. Además, en la visión nocturna, las mujeres tienen mejor percepción de los colores que los hombres. Es una cosa que quiero que sepáis. Podéis ver perfectamente los colores de las estrellas, pero tenéis que estar a oscuras un tiempo. Si alguien tiene que mirar algo que quiere mirar una carta, lo que sea, porque quiere ver a ver si es que se ha confundido, tiene que utilizar una linterna con luz roja, para que la luz después no le fastidie todo, porque tendría que acomodarse otra vez el ojo un tiempo, ¿vale? Y fijaros que hay otra cosa muy interesante cuando uno mira al cielo. Siempre tenéis que ver que el cielo es una máquina del tiempo. Es decir, si veis la estrella de la izquierda es Sirio. Es la estrella que se ve con mayor luminosidad desde la Tierra. Sirio está situada a 8,6 años luz. ¿Qué quiero decir? Que yo veo cómo es esa estrella hace 8 años. Yo ahora mismo la estoy viendo como era hace 8 años. Si yo me voy a Rigel, que es la que está más abajo, está a 864 años de luz. La estoy viendo como era 864 años antes. Betelgeuse, que es una supergigante roja, esa estrella es impresionante. Esa estrella, para que os hagáis una idea de lo grande y lo inmensa que es, esa estrella es tan grande que si la situásemos en el sistema solar, llegaría más allá de la órbita de Júpiter. Ese es el tamaño que tiene esa estrella. Eso es una estrella que va a acabar explotando como una supernova. Y eso no se sabe, pero es inminente que vaya a explotar. Lo mismo ha explotado hace 300 millones de años y todavía no nos hemos dado cuenta. Porque ese es el tiempo, porque tardará 642 años en llegarnos aquí. Aldebarán, la estrella polar está a 400, esas pléyades chiquititas que veis ahí están a 440. Luego, cuando uno mira en el cielo, y cuanto más mira más lejos, mira en el cielo, está viendo el universo como era hace más tiempo. Incluso podemos ver cuando el universo era más temprano, cuando estaba nacido. ¿Qué más os puedo contar de aquí? De aquí poco más. Bueno, deciros ya la importancia que tiene el cielo en lo que es la mitología. No habría existido mitología griega, ni escandinava, ni china, ni japonesa si no llega a haber un cielo, ¿eh? Siempre están relacionadas las constelaciones con todo lo que es la mitología. Por supuesto, lo que son las cosechas, lo que es la navegación, todo está relacionado con el cielo. Pero ahora vamos a pasar a algo
que es interesante. Mirad, no puedo explicaros nada de cosmología si no se entiende un poco, se mete un poco esto en el contexto histórico. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay que entender por qué la cosmología ha ido variando y por qué ha habido una serie de ideas que estaban muy preconcebidas y que nos parecen que estaban como impuestas. No, son absolutamente lógicas. Y empezamos, tendría que irme mucho más atrás, pero solamente aquí ahora mismo voy a empezar con Aristóteles nada más. Aristóteles fue el primero que se planteó cómo era el movimiento. Y él se planteó que había dos tipos de movimiento, un movimiento natural y un movimiento violento. ¿Qué era el movimiento natural? El movimiento donde iban todos los objetos debido a su naturaleza. Él suponía que los objetos estaban formados por tierra, agua, fuego y aire. Entonces, por ejemplo, si el humo, ¿por qué iba para arriba? Porque estaba hecho de aire. La piedra, ¿por qué iba al suelo? Porque era tierra, tenía que caer al suelo y al final se quedaba quieta. Una pluma, ¿por qué bajaba más despacio? Porque estaba formada por parte de tierra y por parte de aire, entonces por eso iba bajando más despacito, pero al final todos los cuerpos terminaban parándose. Y el violento es el movimiento que infringimos nosotros cuando aplicamos una fuerza, cuando tiramos, empujamos y demás. Pero hay un concepto y una idea muy importante que se ve muy mal ahí, ¿verdad? Que pobre Dani me lo dijo. Que hay un concepto muy importante para Aristóteles. Para que se pueda mantener el movimiento hay que aplicar una fuerza. Si yo no estoy constantemente aplicando una fuerza, el movimiento no se puede producir. Yo tengo que estar, para que algo siga moviéndose, tengo que estar aplicando una fuerza. Claro, ¿cuál es la conclusión más inmediata? ¿Quién es capaz de mover a la Tierra a empujones? Con lo grande que es, nadie. Luego la Tierra tiene que estar quieta. Es un concepto absolutamente lógico y además irrefutable en aquella época. La Tierra no se puede mover, no hay quien mueva la Tierra, es imposible. Pero sí se dio cuenta que los cielos, en cambio, los astros se movían. Entonces dijo, pues la física tiene que ser distinta en la Tierra que en el cielo. Y entonces en el cielo, pues dijo que, claro, que el movimiento es circular y además que son unas esferas que están constituidas por una sustancia que es distinta y él le llamó quinta esencia, a diferencia de tierra, agua, mar y fuego, pues le llamó quinta esencia y dice que eran perfectas. Y una curiosidad, ellos se dieron cuenta que cuando miraban la luna no era perfecta, tenía cráter y tenía cosas, pero eso porque estaba corrompida por la Tierra. Ya nos vamos, fijaros que damos un gran salto ahora mismo, vamos a Copérnico. Copérnico fue el primero que se planteó, no fue el primero, pero bueno, se planteó que la Tierra no era el centro del universo. ¿Por qué? Porque él era un gran matemático, un gran astrónomo, y él veía que sus cálculos eran muchísimo más sencillos si él cogía y ponía el Sol en el centro, hacía sus cálculos y los clavaba. Y se dio cuenta que sus cálculos eran mucho más sencillos que todo lo que se había propuesto anteriormente. Entonces, pero Copérnico le pasaba lo mismo que a Aristóteles. Es que ¿quién puñetas va a mover a la Tierra? La Tierra no se puede mover, eso es imposible. Entonces, hubo dos razones por las que no quiso publicar su teoría. Una fue esa y la segunda era la Iglesia, que en aquel momento nadie se atrevía a decir algo en contra de la doctrina de la Iglesia. Entonces, en su lecho de muerte, publicó su libro. Rápidamente, Galileo cogió la idea, pero además lo de Galileo fue todavía más impresionante. Galileo creo yo que es el primer físico, el primer científico de verdad que tiene la historia. Fue el primero que aplicó el tema experimental para poder explicar cualquiera de sus ideas. ¿Y qué hizo Galileo? No tengo pizarra, pero creo que lo puedo explicar. Cogió dos planos inclinados, ¿vale? Y echaba una bolita por aquí y la bolita corría y llegaba casi a la misma altura. Dice, ¿por qué no llega a la misma altura? Dice, claro, porque aquí esto está todo muy sucio, vamos a limpiarlo bien, vamos a ponerlo lisito. Y cuando lo ponía lisito se daba cuenta que subía prácticamente a la misma altura. Dice, bueno, voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a ir bajando la inclinación de este peralte de aquí. Lanzaba la bola y la bola iba más rápido, iba más lejos, pero llegaba a la misma altura. Y se planteó, bueno, ¿y si yo si le quito la inclinación y lo dejo liso, qué hace la bola? Pues la bola tiene que seguir y no tiene que parar en ningún momento. Eso fue fundamental. No hace falta aplicar ninguna fuerza para que algo se mueva con un movimiento rectilíneo. No hace falta. Entonces, la Tierra no tenemos que estarla empujando, la Tierra puede estarse moviendo. Y ese es el fundamento por la que con Galileo ya el heliocentrismo ya tenía una razón de ser. Ya a partir de ahí se adoptó como la doctrina más, bueno, la doctrina no, lo que es la teoría más en su momento, más aplicada en su momento. Un momento después llegó Newton.
La gran diferencia que había entre Newton y Galileo solo era una, que Newton era un gran matemático y pudo plasmar todas las ideas previas de Galileo, más las suyas propias, las pudo plasmar por escrito. En 1687 Newton sacó sus Principias, donde sacó su famosa ley de la gravitación universal. La había descubierto antes, pero tenía un miedo atroz al fracaso y nunca se atrevía a publicar sus resultados. Fue precisamente Halley, el famoso del cometa Halley, el que le empujó para que sacase sus conclusiones. Y sacó la famosa ley de la gravitación universal. Fijaros que subrayo la palabra universal. ¿Por qué? Porque para Aristóteles en la Tierra había una física y en el cielo había otra. La ley de la gravitación universal lo que decía, no, en la Tierra y en el cielo la física y todos los fenómenos funcionan exactamente igual. Acababa de explicar los fenómenos, acababa de unificar todo lo que era la mecánica celeste con lo que ocurría en la Tierra. Por eso fue tan importante. Los grandes descubrimientos en física son cuestiones de unificación. Podemos hablar de electromagnetismo, de mecánica cuántica, de relatividad. Todo se produce en efecto, siempre se han producido unificaciones. Y hay otra cosa muy importante que descubre la dispersión de la luz. La dispersión de la luz va a ser el antecedente de esto. El espectro. La luz está constituida, la luz en este momento, la luz es una conjunción de ondas, tiene un montón de ondas que están dentro que están formando ese espectro electromagnético, que van desde las ondas de radio, que pueden medir metros, las ondas milimétricas, milímetros, los infrarrojos, el visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Imaginaros, si este es el espectro, nosotros solo podemos ver una pequeña parte de ese espectro, lo que nosotros llamamos luz visible, una pequeñísima parte. Pero claro, cuando ya se dispersó la luz y empezaron a analizar la luz, se dieron cuenta que cuando la luz atravesaba gases, se producían unas rayas raras. Se producían estas rayitas de aquí. En su momento Fraunhofer no sabía por qué se producían esas rayas, pero sí sabía que el hidrógeno siempre tenía esas rayas, el helio tenía otra y cada uno de los compuestos tenía unas rayas diferentes. Eran las huellas dactilares de cada uno de los elementos que había en el universo. En este momento nació la astrofísica. Hasta este momento solo existía la astronomía. La astrofísica fue la que intentó explicar lo que es la física del cosmos y surgió en este momento. ¿Cómo se explica esto? Es relativamente fácil. Si uno piensa, la verdad que este concepto es un poquito ya simplificado, pero imaginaros que si yo tengo una estructura atómica, los átomos tienen unas distintas órbitas que están situadas a distintas distancias. Cuando salta un electrón de una órbita a otro, va formando estas rayitas. Entonces, según la composición que tenga cada uno de los átomos, esas rayitas están situadas porque los saltos están a distintas distancias, van formando las rayitas a distintas distancias. Los espectros se sacan muchísimas más cosas en astrofísica. Viendo el ancho de la banda podemos ver la temperatura, viendo el ancho de banda si hay turbulencia. Hay un montón de cálculos que se pueden calcular a partir de los espectros. Yo cuando era jovencito, tenía 15 o 16 años, yo sabía que quería estudiar astrofísica y lo que más me impresionó fue precisamente esto. Cómo únicamente observando luz podíamos ver cómo funcionaba el universo. Es realmente increíble. Yo voy a cortar ya el rollo, que no me estoy enrollando mucho. Bueno, lo importante es que hasta este momento, ¿cómo era el universo? A partir de lo que es la teoría de la gravitación universal, el universo solo podía ser, primero, estático, porque cuando miramos al cielo, las estrellas no se mueven, se mueve la Tierra, que ahora se rota, pero el cielo está estático. Lleno de estrellas más o menos distribuidas homogéneamente, y además infinito en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué tenía que ser infinito en el espacio y en el tiempo? Porque si yo tengo dos masas, por la teoría de la gravedad, se tendrían que unir y tenían que colapsar. ¿Por qué esta no se une con esta? Porque si yo pongo otra aquí, ya tira de ella también. Pero si tengo otra aquí, tengo que poner otra allí. Tengo que llenar todo el universo de estrellas para que no se muevan. Por eso en ese momento el universo pensaban que era infinito el espacio en el tiempo y lleno de estrellas. Todo estaba perfecto, como suele pasar en la física, que normalmente todo va perfecto, estamos todos muy orgullosos, hasta que llega un momento que algún jodido viene a hacer una pregunta chunga. Y ese fue este señor.
Olsberg. La verdad que ya se lo habían planteado antes, pero Olsberg hace una pregunta que de verdad que ahora mismo nos va a parecer estúpida, pero no lo es. Dijo Olsberg, ¿por qué el cielo es oscuro por la noche? ¿Por qué el cielo es oscuro por la noche? Uno dice, Porque es de noche. porque la Tierra ha dado la vuelta, la luz está iluminando la otra cara y la otra cara está oscura, ¿verdad? Vaya idiotez de pregunta. Pues no una idiotez de pregunta. Porque si el universo está lleno de estrellas y hay infinitas estrellas, esas infinitas estrellas, y además infinitamente tiempo, toda esa luz nos ha tenido que ir llegando y tenía que ser prácticamente de día. Si hacemos los cálculos, y además los cálculos matemáticos daba que es absolutamente de día. ¿Por qué no es de día entonces? Tenemos que ver a ver de qué forma se puede solucionar esto. Dos posibles soluciones. Una, el universo no es infinito en el tiempo. Es decir, ¿por qué todavía por la noche es oscuro? Porque como las estrellas no le ha dado tiempo a llegar toda la luz de ese montón de estrellas que hay, pues todavía no ha dado tiempo que se aclare el cielo. Y hay otra posibilidad más. Que el universo se expanda. ¿Por qué es importante eso? Porque ya os dije que nosotros vemos una ventanita del cielo. Si el universo se va expandiendo, la longitud de onda se desplaza y entonces nuestros ojos ya no son capaces de ver esa luz. Fijaros que es algo increíble y absolutamente impresionante. Daros cuenta que solamente con el pensamiento humano, sin hacer ningún tipo de experimento ni nada, solamente con el pensamiento mental, nos hemos dado cuenta que el universo no puede ser infinito, que la única posibilidad es que sea o que no sea infinito en el tiempo, o que se expanda, o las dos cosas a la vez. A partir de ahí surge la nueva cosmología. ¿Vale? Ahora, tenemos que ver, para la cosmología es muy importante, aprender cómo se miden las distancias. No sé si os parecerá interesante o no. Si queréis voy contando cómo se miden las distancias en el espacio, que es muy interesante. Y tenemos que volver otra vez a nuestros amigos los griegos. Un monstruo. Eratóstenes. ¿Vale? Fijaros que Eratóstenes a mí me impresionó porque yo era jovencito cuando vi un programa Cosmos, el primer capítulo de Cosmos de Carl Sagan, explicaba este hecho. Un tío que estaba en la biblioteca de Alejandría y estaba leyendo ahí un papiro y dice, mire, pues aquí en Siena, el día del solsticio, pues a las 12 de la mañana, pues no hay sombra. O sea, la luz da en el fondo de un pozo. Claro, uno lo lee y dice, uy, qué interesante, y sigue y pasa leyendo. Pues él dice, no, pasará lo mismo aquí. Se fue a Alejandría y vio en el solsticio de verano, justamente cuando el sol está más alto, allí se había sombra. Dice, ¿eso cómo puede ser? Porque claro, el sol está muy lejano, los rayos vienen prácticamente paralelos. La única posibilidad de que pueda ocurrir eso es que la Tierra esté curvada. Y entonces ya no solo se conformó con eso, que fijaros que ya es fuerte, esta era una demostración de que la Tierra no era plana, que la Tierra era redonda, sino que dijo, no, la voy a medir. Y la midió, y lo clavó, y tuvo suerte. Tuvo suerte, porque usaban medidas que no midió exactamente la medida en el meridiano, tenía una serie de errores, pero con unos errores y con otros errores en la medida de la longitud, lo clavó 40.000 kilómetros de diámetro. Mirad, el diámetro de la Tierra ahora mismo son unos 6.371. A él le salió 6.366. Lo clavó absolutamente, ¿eh? Mirad, una cosa curiosa que veis ahí, que pongo Posidonio, hizo un recálculo y dijo que la Tierra no podía ser tan grande. 28.000 kilómetros nada más. Esos son los datos que cogió Colón para tirar para América, ¿eh? Si no, imaginaros, si no, no habría tirado, ¿eh? Y fijaros que tendría que pasar el Atlántico y el Pacífico para llegar a las Indias. O sea, fijaros, la serendipia a veces es importante en la historia. Ahora vamos allá al supermonstruo. Aristarco. Auténticamente es una mente absolutamente privilegiada. ¿Qué fue lo que hizo Aristarco? Aristarco se enteró, era coetáneo, y entonces se enteró de que Eratóstenes había hecho la medida del radio de la Tierra. Y dice, pues yo voy a medir el diámetro de la Luna. ¿Y en qué se basó él? Pues mirando eclipses de Luna. Y él vio cuántas veces la Luna, cuando se formaba un eclipse, cuántas veces estaba la Luna incluida en la Tierra. Pero además se dio cuenta de otra cosa más curiosa todavía. Se dio cuenta que la sombra de la Luna era cónica, y entonces se dio cuenta, sí, son 2,5, pero si tengo en cuenta la conicidad de la Tierra,
Dice, tiene que ser una luna más, 3,5. Se dio cuenta que el diámetro de la luna era 3,5 veces más pequeño que el de la Tierra. Eso parece increíble, pero todavía hay más. Entonces lo enseño yo a mis niños de ahorita, cómo se calculan las distancias. Y él dijo lo siguiente, bueno, pues ahora vamos allá, la distancia a la que está la luna. ¿Y cómo se hace? Eso lo podemos hacer nosotros, es muy fácil. Mirad, sí, os lo voy a explicar, se lo explico yo a mis amigos. Cogéis una moneda y la pegáis en el cristal, ¿vale? Una moneda del diámetro el que sea. Y calculáis la distancia hasta que justamente la luna tapa la moneda, ¿vale? Si medís la distancia desde mi ojo hacia donde está la moneda, o cuántas veces está mi distancia, el diámetro de la moneda, son 110 veces el diámetro de la moneda. Es decir, cuando yo mido esto, yo tengo una moneda, mida lo que sea, son 110 veces el diámetro de la moneda la distancia de mi ojo aquí. Pues muy fácil, ¿cuál es la distancia en la que está la luna? 110 veces el diámetro de la luna. Como yo lo había calculado, pues lo clavó. Bueno, no lo clavó, 400.000 kilómetros, son 384.000. Pero vaya, para la época que está bastante bien. Pero no se conformó con eso. Dice, pues ya voy a calcular la distancia al Sol. Y entonces se planteó lo siguiente. Eso es. Dice, cuando yo miro la Luna y está justamente en cuarto creciente, es que está formando 90 grados con el Sol. Pues entonces yo calculo el ángulo desde la Tierra, lo que mide el Sol, y ya puedo calcular la distancia por trigonometría. No me voy a meter en trigonometría. ¿Cuál fue el fallo? Que él midió 87 grados con el material que él tenía, era muy difícil lo que era tener medida de precisión, y entonces él calculó que estaba el Sol a 20 veces la distancia de la Luna. En realidad está aproximado a unas 390, 400 veces, pero vaya, ya se dio cuenta de que el Sol estaba muchísimo más alejado, y después incluso calculó el diámetro del Sol. Y aparte de todo eso, quiero que sepáis que fue el primero que pensó que el modelo tenía que ser heliocéntrico y que la Tierra era la que estaba dando vueltas alrededor de su eje. El primero. Fijaros que esto lo cuadró entre 270 y 240 años de Cristo. ¿Vale? Os quiero recordar que Juan Pablo II en el 92 reconoció que la Tierra va a dar vueltas alrededor del Sol. En el 92, Ahora, ¿cómo se mide la distancia? Claro, fijaros que ya hemos medido la distancia en lo que es el sistema solar, medimos lo que se llama una unidad astronómica, que es la distancia de la Tierra al Sol, que son 150 millones de kilómetros al final. Y ahora, ¿cómo se mide la distancia de las estrellas? El primer sistema es el paralaje, que lo que se hace es, yo mido en una época del año y en otra época del año, tenéis que verlo aquí. Si yo mido, por ejemplo, en diciembre, me sale que veo la estrella aquí, yo hago una foto. Yo la mido después en junio y veo que la estrella me sale aquí. Todas las demás estrellas, como están más lejos, están prácticamente fijas, entonces puedo medir. Pues si yo mido la mitad de esta distancia en forma de ángulo, eso se le llama paralaje. Pues si yo hago la inversa de ese ángulo, lo que me da la distancia es lo que se llama parsec. Parsec significa paralaje por segundo de arco. Pero vaya, un parsec en realidad son 3,26 años luz. Yo puedo medir distancia de las estrellas hasta 1500 años luz. Esas son las estrellas más cercanas. Prácticamente nada. Todas las que vemos en el cielo son esas prácticamente, excepto algunas nebulosas y algunas cosas como Andrómeda, que está a 2,5 millones, pero lo que vemos cercano es a esa distancia. Teníamos que buscar un sistema, tenía que haber un sistema para poder calcular el resto de distancia, porque fijaros que es importantísimo para poder estudiar en cosmología es saber a qué distancia se encuentran los distintos astros. Ahora explicaré por qué, sobre todo ahora. Entonces fue Henrietta Leavitt, a principios de siglo, la que se dio cuenta de que había unas estrellas que eran variables, que variaba su magnitud, ¿vale? Había a veces que estaban más intensas, otras veces menos intensas, y midiendo el periodo se daba cuenta que cuanto más tardaba el periodo, más luminosa era la estrella. Ella lo expresó ahí en una tabla y se daba cuenta, dice, oye, pues si el periodo es muy largo, ya sé que la bombilla, imaginaros como una bombilla, ya sé que la bombilla tiene 100 vatios. Si yo veo que es muy débil la luz que me llega, es que la bombilla está muy lejos. Si yo veo que la luz, que esa bombilla de 100 vatios tengo una luz más intensa, es que está más cerca. Eso permitió medir ya distancias, mayores distancias. Y hasta 20 megaparsecs. Megaparsecs, 20 millones de parsecs. Que ya empezamos a ponernos, son 60 millones de años luz aproximadamente. ¿Vale?
Y ya llega una cosa que esto es realmente impresionante y esto se descubrió hace, bueno, os diré que hay muchos más sistemas de medida. Yo he cogido solamente los más importantes para que tengáis una idea. Y el siguiente es este. Y para este me tengo que enrollar un poquito. Esto es una supernova del tipo 1A. Y eso que veis ahí es un remanente de supernova. ¿Qué es una supernova? Para saber qué es una supernova tenéis que entender que es una estrella. ¿Sabéis qué es una estrella? Una estrella es una masa, es una bola de gas que la gravedad está comprimiéndola y llega un momento que se calienta tanto que se producen fusiones nucleares y entonces es capaz de retener esa gravedad. Pero claro, la fusión nuclear lo que va haciendo es gastando el hidrógeno, lo va convirtiendo en helio. Eso es como gastando combustible. Llega un momento cuando ya gasta todo el combustible, pues ya la estrella se sigue contrayendo. Según la masa que tenga la estrella, tiene una forma de morir totalmente diferente. Si una masa supera las 8 masas solares, al final va a explotar. Va a explotar como una supernova. Mirad, las estrellas normalmente pasan por una fase de gigante roja, pierden parte del material, pero si en el momento de contraerse supera la masa de 1,4 masas solares, la estrella no es capaz de parar el colapso y explota como una supernova. Supernovas hay de mucho tipo, porque claro, si yo tengo una estrella de más de 8 masas, imagino de 20 masas, va a explotar. Tengo otra de 30, va a explotar. Pero claro, yo no sé la pólvora que he utilizado para explotar y yo no sé realmente cuál es la magnitud que tiene esa estrella. Pero hay una estrella, un tipo de supernova muy importante que sí sé cuánta pólvora tiene y entonces sé cuál es su magnitud. Y son las supernovas de tipo 1A. ¿Qué son? Estrellas binarias. Una estrella se ha convertido en una enana blanca, es decir, tiene menos de 1,4 masas solares, pero tiene otra estrella alrededor y empieza a chuparle material a la otra estrella. En el momento que llegue a 1,4 masas solares, como ya la estrella no aguanta más, pega un vejigazo. ¿Qué ocurre? Que ahora ese tipo de estrella tiene una curva de luz y además ya sé cuál es la pólvora que tenía. Ya sé cuál es la intensidad que tenía, porque todas estallan, todas sé que estallan cuando llegan a 1,4 masas solares. Entonces, cuando yo veo una estrella supernova tipo 1A, ya sé exactamente cuál es su magnitud y ya puedo medir distancia. Y todavía llego ya hasta 1000 megaparsecs. Eso es 3.000 millones de años luz, o 4.000, y ya se llega incluso más atrás. 4.000 millones de años luz, pensad lo que estamos hablando. Hace 4.000 millones de años estamos viendo esas estrellas, o esas galaxias, o esos cuásares. Que igual no existen. ¿Eh? Que igual no existen. Igual ya no existe. O igual las vemos como eran en su momento cuando estaban naciendo, ahora han evolucionado y son absolutamente distintas, ya no se parecen absolutamente nada. Y ya por último, quiero ver una última forma de medir distancias, que es lo que se llama el desplazamiento al rojo. Mirad, se basa en lo que se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler es que las ondas tienen una cosa muy curiosa. Todos habréis visto que cuando llega un coche de la policía se va acercando, el sonido es muy agudo, y cuando se va alejando el sonido más grave. O cuando pasa un coche no oye ¡miau! Eso es efecto Doppler. Cuando la onda se acerca, la longitud de onda es más pequeña, y cuando se aleja, la longitud de onda es más grande. No hay que olvidar que la luz es una onda también. Entonces, cuando un cuerpo se aleja, la onda se enrojece. Cuando un cuerpo se acerca, la onda coge un color más azulado, lo que es lo mismo. ¿Visteis las rayitas antes? Cuando esto está en un sitio, está en reposo, las líneas están situadas aquí. Pero de pronto, si yo veo que esas mismas líneas están desplazadas hacia aquí, se han desplazado al rojo, ¿qué quiere decir? Que eso se está desplazando. Se está alejando. Si se desplaza al azul, ¿qué quiere decir? Que se está acercando. Y otra cosa más curiosa, cuanto más desplazadas estén, a más distancia van a estar y más rápido se están alejando. Y ahora tengo que volver a hacer un poquito de historia porque ya empieza la cosmología dura. Y vamos a ver algo que creo que ha sido un gran olvidado en la historia de la astrofísica, que es este señor, Besto Slipher. Este señor fue el primero que se puso a investigar lo que en aquel momento eran lo que se le llamaban galaxias elípticas. Perdón, nebulosas espirales. En aquel momento no se sabía, se suponía que solamente vivían, las estrellas estaban en nuestra galaxia nada más, no había más galaxias, sino la nuestra nada más. Y él empezó a estudiar unas nebulosillas, unas nubecillas que veía por ahí y dice, uy, qué cosa más rara, y empezó a estudiarlas. Se dio cuenta, él no tenía muchos datos, solo pudo estudiar 12, y se dio cuenta que 11 se alejaban y una se acercaba. Además se dio cuenta que las nebulosas rotaban,
Y además se dio cuenta que esas nebulosas se movían mucho más rápido que el resto de las estrellas, lo cual quería decir que realmente eso no eran estrellas, sino que eran otras pequeñas galaxias. Fue la primera persona que se dio cuenta de que en el mundo nuestro universo no estaba formado por una sola galaxia, sino que había múltiples galaxias. Esto siempre se le ha, esta conclusión siempre se le ha asignado a Hubble. Él lo descubrió mucho antes. Y una cosa todavía más hiriente, Hubble estaba en esa reunión. Esa fue una reunión en 1914 y Hubble estaba ahí. Se apoderó de la idea. Sí, después yo lo explicaré, tampoco era tan malo, ¿eh? Bueno. Mira, después vino otra persona, bueno, este ya sonará un poquito más. Albert Einstein ya en 1915 pues crea su teoría de la relatividad en general, ¿vale? Y entonces él aplica su teoría general de la relatividad al universo. He querido poner la fórmula porque es preciosa. Ya sé que la veis ahí y no os parece nada, pero es realmente preciosa. Y os voy a decir por qué. Mirad. Es una fórmula donde dice, esto es la G, que no tiene nada que ver con esta, esto es una constante, pero esto es G de alfa beta, esto es una tabla que tiene 16 números, pero me está diciendo cuál es la geometría del espacio-tiempo. Esto me dice la geometría. Y esta T me está diciendo la materia y la energía, cómo se comportan. Esta fórmula dice, mira, la G le dice a este cómo tiene que moverse la materia. Y la materia le dice a la G cómo tiene que deformarse el espacio. Porque Einstein no concebía la fuerza de la gravedad como una fuerza, sino como a la deformación del espacio-tiempo. Esa fórmula es preciosa, muy difícil de aplicar, de verdad. Es bastante complicada. De hecho, yo no sé si sabéis que a Einstein nunca le dieron el premio Nobel por la relatividad. ¿Sabéis por qué? Porque no la entendía, las demás personas no la entendían. No entendían la teoría de la relatividad, por eso nunca le dieron el premio Nobel. Pero Einstein hizo una cosa inconcebible. Cuando él aplicó su teoría de la relatividad con sus ecuaciones, eso son lo que se llama en matemáticas ecuaciones diferenciales, eso no voy a explicar lo que es, pero cuando uno las resuelve al final sale una constante, porque resuelve integrales y cuando uno resuelve una integral aparece al final una constante. Pues claro, Einstein, ¿qué hizo? Cuando apareció la constante dice, como el espacio está quieto, pues ajustó la constante para que el espacio estuviese quieto. Y dice, perfecto, esa es la primera vez. Es la primera aplicación de la teoría del universo. Años más tarde, este señor Friedman no tuvo en cuenta ese ajuste, sino que dice, bueno, resolvió las ecuaciones y además se dio cuenta que el universo podía expandirse, contraerse o ser plano. Se dio cuenta que podía evolucionar de una forma diferente a lo que se había pensado ahora. Fijaros, 1922, ruso, después de la revolución rusa, y se murió a los 2 años. ¿Quién leyó su artículo? Nadie. Nadie. ¿Vale? Entonces, curiosamente, en 1927, un sacerdote belga, que era un gran matemático y un gran físico, se especializó en la teoría de la relatividad de Einstein y él obtuvo exactamente las mismas ecuaciones que Friedman, pero él no las conocía, las sacó también porque era un gran pensado sobre la relatividad. ¿Y qué fue lo que obtuvo? Pues vio que el universo se expandía. La pregunta que se hizo él dice, vale, si el universo se está expandiendo, si yo voy para atrás en el tiempo, ¿qué ocurrirá? Que entonces llega un momento que se contrae, llega un momento en que se ha llegado a cerca de tener un punto y entonces ha habido una especie de explosión inicial. Él le llamó el huevo primordial. Fue vilipendiado, entre otros por Einstein. Einstein le dijo que era un matemático increíble, pero un físico abominable. Esas fueron las palabras de Albert Einstein. Entre otras cosas, porque había prejuicios, porque pensaban que al ser religioso quería crear una cosmología creacionista. Estaba absolutamente fuera de... Él tenía muy aparceladas sus dos parcelas de la vida. Y entonces, pero bueno, además hizo otra cosa. Obtuvo la famosa ley de Hubble, esa ley que dice que cuando las galaxias están más lejos se desplazan a mayor velocidad. Esa ley la sacó él por primera vez. Por eso ahora la ley no se llama ley de Hubble, se llama ley de Hubble-Lemaitre. Por eso mismo. Y además también halló la constante de Hubble. O sea, eso lo hizo él en 1927. Y después llegó Hubble y en 1929 sacó su famoso artículo de la expansión del universo. Una cosa sí os tengo que decir,
sacerdote belga, y un artículo escrito en francés. ¿Quién lo leyó? Nadie. El artículo de Lemaitre se leyó en 1931, cuando ya se lo dieron, pero sí lo había leído Einstein, ¿eh? Einstein sí lo había leído. En el momento que Hubble descubrió que el universo estaba en expansión, fue cuando Einstein dice: he cometido el mayor error de mi vida, cuando puso aquella famosa constante cosmológica, porque claro, ¿por qué? Él siempre había cuestionado, en física había cuestionado todo lo que sucedía y se planteaba con lógica, no con el sentido común. ¿Cómo había mantenido una constante cosmológica para hacer que el cielo estuviese quieto, cuando sus ecuaciones le estaban diciendo que el universo se estaba expandiendo? Reconoció que ese fue el mayor error de su vida. Y después llegamos a 1948, está George Gamow. Además era nacido en Ucrania, nacionalizado estadounidense, y fue el primero que dio dos evidencias de que la teoría del Big Bang iba bien. Bueno, una cosa muy curiosa, en esa misma época surgió una teoría que se llamaba la teoría del universo... no me sale la palabra. Bueno, la teoría de Hoyle, que lo que decía que el universo no se expansionaba, sino que estaba estacionario, pero del universo estacionario. Y fue precisamente Hoyle, para burlarse de esta nueva teoría, la que le llamó Big Bang, pero en plan peyorativo. La teoría esa del Big Bang, y ahora se ha quedado con ese nombre, por eso se llama teoría del Big Bang. Gamow lo que sí descubrió es que dice: mira, si el Big Bang es cierto, la cantidad de hidrógeno, la cantidad de helio y la cantidad de elementos que tiene que haber es esta. Y segundo, si el Big Bang es cierto, tiene que haber un fondo de microondas, que después de esa explosión tiene que haber un residuo, que es un fondo de microondas. Hubo un gran debate hasta que en 1964 Penzias y Wilson descubrieron el fondo cósmico de microondas. Mirad, cuando encendéis una tele y no sintonizáis y veis un montón de cosas así blanquitas y negritas, ahí está el fondo cósmico de microondas. Estaba pensando en el PD por la mañana. Estaba pensando en el PD por la mañana. Mira, yo no sé si estáis muy cansados, yo no sé el tiempo que llevo. Porque ahora viene la parte dura. Mira, mi pretensión, pero por eso si estáis muy cansados lo que hago es que lo reduzco mucho más, de verdad no quiero cansaros, y de verdad que no sé si os estáis enterando, si os está pareciendo interesante o no, de verdad me podéis decir, vaya, porque lo que queráis, ¿vale? Pero son cosas que desconocemos. Claro. Entonces no, todo lo que tú estás hablando, la mayor parte de ello es novedoso. Yo estoy perdida. Claro, es que los ¿No nombres... te has enterado de nada? No, sí, vamos, me entero de lo que cuenta. de lo que va a contar, pero es que nosotros no hemos... Claro, pero es que no lo puedes repetir, lo que has oído aquí no lo puedes repetir. Eso, no lo puedo transmitir, pero lo entiendo. Cuando dice no vean las cosas raras de contar tío. Son muy interesantes, pero... Mirad, lo que viene ahora es peor. Lo que queremos decirte es que no examine ahora, No. Lo estamos entendiendo, más o menos vamos siguiendo el hilo, pero no lo Pero a ver, voy a De todas formas, no, voy a ir muy bien por encima, entonces esto lo voy a pasar rápidamente, ¿vale? No me voy a centrar mucho. Pero mirad, para poder entender, yo lo que quería explicaros ahora es cómo funciona desde esa explosión inicial, cómo puedo explicar todo lo que hay en el universo a partir de milésimas o centésimas de segundo, ¿vale? Pero como veo que os voy a machacar, voy a ir más despacito. Hay que entender primero lo que es el modelo estándar, lo que son las interacciones fundamentales. Debéis saber que en la naturaleza hay 4 interacciones fundamentales: la gravitatoria, la electromagnética, ¿vale? Y después está la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Si os dais cuenta, en los átomos, si los protones están juntos y sabéis que los protones, las cargas del mismo signo se rechazan, si están en el núcleo, porque tiene que haber una fuerza ahí que los mantenga. Esa es la fuerza nuclear fuerte. Es muy importante. Y ahora tiene por qué. Y entonces, y además, las partículas, todo tipo de partículas se dividen en... Esto ya no os suena. Esto es muy moderno. ¿Vale? Porque vosotros, supongo que os quedasteis en los protones, los neutrones y los electrones, ¿verdad? Y los bosones, los bosones también me suenan. Ahora vamos a hablar de los bosones, ¿vale? Pues los protones, en realidad, y los neutrones no son partículas básicas, sino que están formadas por otras partículas que se llaman quarks, ¿vale? Si queréis, para que lo veáis, voy a pasaros aquí para que esto se ve más gráfico. Ahí. Mira, esto es... Esto es un
un protón formado por dos quarks up y un quark down. Esto es un neutrón por dos quarks down y un quark up. Y las distintas partículas que se van formando a partir de quarks. Y hay, entonces, fijaros que hay dos tipos de partículas básicamente. Voy a volver a lo que estaba antes. Que son los quarks y los leptones. Los leptones son el electrón y los neutrinos. Mirad, básicamente con estas cuatro partículas, estas cuatro. Estas son más, porque hay otro tipo de partículas que cuando hay procesos más energéticos aparecen por ahí. Pero básicamente con estas cuatro partículas, el quark up, el down, el electrón y el neutrino, se forma toda la materia del universo, toda la materia que vemos ahora mismo. Mirad, para hacer una idea, el neutrino es una partícula que apenas se puede detectar. Ahora mismo nos están atravesando trillones de neutrinos en cada segundo. Trillones de neutrinos. Sí. Mirad, pues entonces fijaros que, bueno, y estos son, y ahí a la derecha están los famosos bosones, que son el gluón, el fotón, el bosón Z y el W. Lo importante es que las partículas se dividen en dos tipos de partículas, se llaman fermiones y bosones. Básicamente, un fermión es una partícula que como tiene que cumplir un principio, se llama principio de exclusión de Pauli, tiene una estructura, es decir, no se pueden apegotonar todos, se forma una estructura, por eso nosotros estamos hechos por fermiones. Mirad, aunque no lo creáis, es algo increíble. ¿Por qué cuando yo piso el suelo no me hundo? Qué tontería estoy diciendo, ¿verdad? Mirad, para que os hagáis una idea, si vosotros pensáis en un átomo, y yo voy a poner un átomo a distancia de un campo de fútbol, el núcleo del átomo es una naranja que está en el centro, y los electrones están por fuera del campo de fútbol. ¿Qué posibilidad hay que otro protón, o sea, otro átomo, y que el núcleo coincida con la naranja, con el núcleo de la naranja? Están vacíos, nosotros estamos vacíos prácticamente, pero en cambio no nos hundimos por ese famoso principio de exclusión de Pauli. Estamos formados por fermiones, que no dejan que la estructura colapse, mientras que los bosones se pueden apelotonar todos. Los bosones son partículas, es que eso ahora, por eso digo, esto es un poquito más duro de explicar. Es que mirad, de explicar, no, de entender. de explicar. Hay dos principios básicos en la física que son muy importantes. El primero es este, que viene de la teoría de la relatividad especial de Einstein, que dice que la energía se puede transformar en materia y la materia en energía. Y además, fijaros, ¿veis esa C al cuadrado? Esa C al cuadrado es 9 elevado a 16, eso es 9.000 billones. Es decir, con un granito de masa yo puedo producir, se multiplica por 9.000 billones y esa es la energía que yo obtengo. Por eso habéis oído que las bombas atómicas, los petardazos son tan gordos, ¿verdad? Pues es por eso. Entonces, fijaros que la masa y la energía son dos manifestaciones de un mismo ente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a cierta energía se van creando y aniquilando los pares. Y eso, entonces, eso es algo que se ve experimentalmente. Me parece que esto va a ser muy duro para vosotros. Y otro, ecuación muy importante, es el principio de indeterminación de Heisenberg. ¿Qué es lo que dice? Pues que dos magnitudes yo no la puedo medir con total precisión. Pero no es porque yo tenga un aparato muy malo, no, es que cuánticamente a nivel microscópico es imposible. ¿Cuál es la gran consecuencia de eso? Se pueden crear partículas de la nada, repito, partículas de la nada, siempre que vivan un tiempo suficientemente pequeño para que no incumplan el principio de incertidumbre. O lo que es lo mismo, esas partículas, como no las podemos medir porque están viviendo un tiempo muy corto, no las podemos medir, las llamamos partículas virtuales. Ahora mismo el vacío, lo que se entiende en el vacío, que nosotros tenemos el concepto de que no hay nada, el vacío cuántico no es así, es una sopa de partículas y antipartículas que están totalmente huyendo. Y además eso ya no es una cuestión solamente teórica, está demostrado experimentalmente, por una cosa que se llama el efecto Casimir, que hace que se unan unas placas basándose en el principio de indeterminación, que eso ya es prueba experimental, no es conjetura. Entonces, ahora ya se considera que el principio de Heisenberg es parte de la realidad, no es debido al defecto de nuestro conocimiento. No, es cuántico, además, de hecho, es matemático. Cuando ya en 1800 y pico hay una teoría sobre la teoría ondulatoria que se llama la teoría de Fourier, y la teoría de Fourier ya exponía ese principio. Lo que pasa es que no se había interpretado en ondas nada más.
como microscópicamente las partículas se comportan como onda y como partículas a la vez, es cuando descubrieron que cumplían ese principio. Y el mundo cambió. Cuando digo el mundo cambió, es que un teléfono móvil sin eso no se hace. Yo no me voy a enrollar mucho más, porque ya os veo cansado. No, pero lo que sí quiero entonces es explicar un poquito desde el principio, que a partir de estos dos principios, yo puedo explicar lo que sucede en el universo. Atención a lo que voy a decir. Bueno, voy a ponerlo aquí un poquito. Puedo explicar, bueno, fijaros que entonces las interacciones ya no se explican como una fuerza, sino que son bosones que se están repartiendo, que están interaccionando con otras partículas, así como se explica, esa es la teoría cuántica de campo. Son los bosones los que van interactuando entre partícula y partícula. Un electrón, ¿por qué se rechaza? ¿Por qué cuando se ven dos electrones se separan? Porque este le lanza un fotón y lo manda afuera. Básicamente así como se estudia ahora mismo las interacciones en la teoría cuántica de campo. Lo que yo he contado aquí puede parecer sencillo, pero cuando se hacen los números es muy complicado, os lo aseguro. Y ya lo que quería decir es que yo podría explicar ahora mismo lo que sería la historia del Big Bang, lo que se llama el universo primordial, que es especulativo, el universo temprano, que ya es bastante plausible y es bastante contrastado con las teorías que hay ahora, y el contemporáneo, que ya hay evidencia experimental. Yo no voy a enrollarme mucho aquí, porque veo que estáis un poquito cansados. Mirad, pero quiero que sepáis una cosa. Podemos empezar, esto es un poco especulativo, pero las teorías que están ahora mismo relacionadas con eso están bastante asentadas. Y fijaros que voy a empezar, cuando yo empiezo, es con un tiempo de 10 elevado a menos 43. ¿Sabéis qué es 10 elevado a menos 43? 0,0000000000000, y cuando llego al 43 pongo un 1. Pues en ese instante de tiempo, a partir de ahí, empezamos a intentar explicar qué ha sucedido en el universo. No, empezamos antes. Pero vaya, aquí todavía esto no es teoría de cuerdas y demás, entonces seguimos el universo primordial. Aquí es que tendría que explicaros los sucesos que se van produciendo, cuando se van, las fuerzas se suponen que las fuerzas están unificadas y se van separando. Aquí se separa la gravedad del resto de las fuerzas, después la fuerza fuerte se separa del electrodébil y empiezan a irse sucediendo distintas situaciones, pero fijaros que se empiezan a formar los quarks, se empiezan a formar los núcleos, pero fijaros que aquí empieza el universo temprano. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a partir de aquí ya es bastante sólida la física que explica la cosmología. ¿Pero qué ocurre? Fijaros dónde estamos. 10 elevado a menos 6 segundos, una millonésima de segundo, ¿eh? Ya a partir de la millonésima de segundo en adelante, todo lo podemos explicar bastante bien. No me voy a enrollar mucho más, y sí quiero llegar entonces a esto. Hay un momento en el que los átomos en que empiezan a formarse los átomos de hidrógeno, o sea, empiezan a formarse los átomos. Las partículas estaban, los núcleos por un lado, los electrones por ahí sueltos, y están porque era todo muy energético, había mucha temperatura y una cantidad de energía, y entonces los electrones estaban chocando con los fotones son las partículas de luz, chocando todo el rato, y entonces, claro, había un mare magnum. En el momento que los electrones forman parte de los átomos, se forman los átomos, ya los fotones no tienen con quién chocar, y en ese momento los fotones se desacoplan y se hacen transparente el universo. Esa es la imagen de los fotones en ese momento. Hace unos 300, cuando el universo tenía 380.000 años. Esto es lo que se llama el fondo cósmico, el famoso fondo cósmico de microondas. Aunque aquí está exagerado, desde el azulito al naranjita son diferencias de temperatura. Eso está muy exagerado porque en realidad la diferencia son 100 milésimas de grado. 100 milésimas de grado. El universo es muy homogéneo. Y entonces el problema es que a partir de ahí ya podemos ir explicando cómo, gracias a esas pequeñas inhomogeneidades que hay ahí, se formaron las galaxias y se pudieron formar las estrellas y se fue formando todo el universo. Y entonces, de verdad, todo esto es realmente apabullante e impresionante, porque todo esto está prácticamente explicado. Pero esto no es tan bonito. Ocurre lo siguiente. Hay problemas con el Big Bang. Hay cosas que no podemos explicar, ¿vale? Y para eso pues han surgido unas teorías, que el universo inflacionario y demás, no quiero enrollarme mucho más, pero hay dos cositas que son muy importantes que sí quiero que explicaros para que sepáis cómo está la cosmología, que de hecho está muy avanzada, pero tiene dos grandísimos problemas ahora mismo. El primero es el de la inflación no quiero contaros, pero sí os quiero contar este otro. La materia oscura. ¿Qué es la materia oscura?
Zwicky, que era un astrofísico suizo, además era un monstruo, este tío también era un tío súper inteligente que iba muy por delante del resto, se dio cuenta que cuando medía cómo se estaban moviendo las galaxias, no estaban de acuerdo con la teoría de la gravedad de Newton. La de Newton no le hacía ni falta ni aplicar la de Einstein. Aquello no le cuadraba, por así decirlo. Si esto rota muy rápido, debería escaparse, porque no hay masa suficiente para poder mantener esa partícula dando vueltas, se escaparía. Por eso se daba cuenta que se movía mal. A finales de los 60, Vera Rubin también estudió la rotación de las galaxias y se daba cuenta que las galaxias rotaban muy rápido, era imposible que las estrellas se pudieran mantener ahí rotando tan rápido, era imposible. La única solución a este problema es que tiene que haber una materia que no la podemos detectar, entonces esa materia se le llamó materia oscura. Hay muchísima más materia oscura que la materia que podemos ver. Pero esto no es lo peor viene después. El universo se va cada vez acelerando más. Y eso ya sí que es incomprensible. A modo de ejemplo, voy a poner lo siguiente. Cuando yo tiro una piedra para arriba, ¿qué pasa? Que cae, ¿verdad? Tira y vuelve a caer. Muy bien, porque hay un momento que ya no puede más y cae. Pero si yo tuviese fuerza suficiente, yo soy capaz de lanzarla para arriba y sería capaz, si tiene mayor velocidad de 11,8 km por segundo, es capaz de salir del campo gravitatorio de la Tierra. Pero cuando yo lanzo esa piedra, aunque yo soy capaz de que salga del campo gravitatorio, la piedra se va cada vez decelerando, va yendo cada vez más despacio. Pues lo que está ocurriendo en el universo es que yo lanzo la piedra para arriba y cada vez va más rápido. ¿Y eso cómo se explica? Pues eso no se explica. Todavía. Aurora, no se explica. Vamos a ponernos a pensar. Hay algún tipo de energía que está haciendo que el universo se expanda. Y entonces a esa energía se le llama energía oscura. Esto es más grave, bueno, la verdad que es grave y apasionante, porque la verdad que la física no se abre, si no se abren cuestiones nuevas sería muy aburrida. Y ahora mismo la cosmología sí que tiene grandes problemas. Tiene este gran problema. Y por eso es interesante estudiarlo, claro. Este es el gran problema. ¿Veis lo verde? Eso es lo que nosotros conocemos del universo. El resto no lo conocemos. El 26% es materia oscura y esto es energía oscura. Mirad, se está buscando encontrar este tipo de materia. ¿Veis que los aceleradores cada vez quieren hacer unos aceleradores cada vez más gordos? ¿Sabéis para qué sirve un acelerador de partículas? Mirad, eso es muy fácil. Imaginaros que dos coches se chocan. Si se chocan despacito, se hacen dos hoyitos y no pasa nada. Pero si se chocan muy fuerte, ¿qué pasa? Sale una rueda por un lado, el otro. Pues eso es lo que hace un acelerador. Chocar las cosas lo más fuerte que se pueda, porque cuanto más fuerte salen más partículas y entonces puedo estudiar qué es lo que hay dentro. Pues se intenta buscar las materias, como la materia oscura, se están buscando lo que se llama lo que son unas partículas que se llaman supersimétricas, que necesitan una energía muy alta y por eso están intentando chocar cada vez más fuerte. Todavía no han encontrado nada. Y en la energía oscura es absolutamente, ahora mismo no se sabe qué vamos a hacer con ese tema. Está fuera de nuestro campo, vamos. Ahora mismo no se sabe qué hacer con la energía oscura, porque además no se sabe si la energía oscura va creciendo cada vez más, si va a disminuir, no sabemos nada. Pero por eso es tan apasionante la cosmología. ¿Estás seguro de que exista? ¿Estás seguro de que exista? No. Ahora ellos le han llamado, ellos han dicho, mira, aquí la piedra va muy rápido. Si va muy rápido porque algo la empuja. ¿Y eso que la empuja, cómo le llamamos? Energía oscura. Claro. Y ya está. Y no se sabe ni de dónde viene. Yo no tenía para enrollarme más, pero me parecía ya que os iba a cansar un poquito. Que la física tiene mucha guasa. Es muy interesante. Muy Lo que pasa es que yo me creo unida al universo. Pregunta. La física. Dime, José Luis. Dime. No sé, yo quería preguntarte por los agujeros negros. Agujeros. Sí, ¿qué? ¿Eso qué es? Porque como has hablado del vacío y de todas estas cosas, Venga, digo... un agujero negro es una cosa muy facilita. Mirad, el ejemplo de la piedra. Si yo tiro una piedra, ¿vale? Normalmente tiro y cae. Pero si yo tengo fuerza suficiente y adquiero una velocidad determinada, dependiendo de la masa que tenga mi planeta, la piedra es capaz de salir, ¿vale? ¿Así funcionan los cohetes? Claro, un cohete para salir de la atmósfera tiene que conseguir esa velocidad, por eso los cohetes al principio pierden la mayor parte de la energía, la pierden saliendo del campo gravitatorio de la Tierra.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, imagínate que yo tengo un cuerpo masivo, lanzo piedras, cada vez piedras más fuertes y piedras más fuertes, pero llega un momento que hay un límite que es la velocidad de la luz. Imagínate que el campo gravitatorio es tan intenso que su velocidad de escape no puede superar la velocidad de la luz. Si no puede superar la velocidad de la luz, es que nada puede salir de ese campo gravitatorio. Y si nada ni la luz puede salir dentro de ese campo gravitatorio, eso se ve oscuro y eso es un agujero negro. ¿Es un agujero negro? Normalmente los agujeros negros, fijaros que en la teoría del Big Bang, para que cuadre con la teoría, tenían que existir microagujeros negros o agujeros negros de menos de 1,4 masas solares. Yo he dicho que ese es el límite de Chandrasekhar. Sabemos que con las estrellas se forman agujeros negros, pero tienen que tener más de 1,4 masas solares. Si fuésemos capaces de encontrar algún agujero negro más pequeñito de 1,4 masas solares, estaríamos ya comprobando parte de la teoría, estaríamos ya comprobando experimentalmente parte de la teoría del Big Bang. Una cosa muy importante, quiero que sepáis que hay agujeros negros inmensos. Normalmente en el centro de las galaxias hay agujeros negros supermasivos, ¿vale? Por eso es la rotación alrededor de la galaxia, pero de miles de millones de masas solares, ¿vale? Son agujeros negros al oeste, y que son los que forman la estructura y lo que es la fuerza gravitatoria dentro de la galaxia. Yo que tengo una formación de Star Trek. ¿Sí? No, pero mirad, os podía hablar, la verdad que la astrofísica es muy bonito, un montón de cosas, porque como la zoología de la astrofísica, que es una nebulosa planetaria, que es una gigante roja, que es una Barrel de Cefeira, que es una RR Lyrae, que es un agujero negro, que es un pulsar, que es un quasar. Hay un montón de zoología que eso sería otro día para contar. No, les digo yo zoología. Otro día, ya sabes, para otro día. Venga, más preguntas, dime. Tengo una pregunta, Hugo. Dime. Si el universo está en expansión y se está acelerando cada vez más y la velocidad máxima que puede la materia adquirir es la velocidad de la luz, Buenísima pregunta. ¿qué limitación tiene ahí? No, es que en realidad cuando nosotros hablamos de la expansión del universo, lo que se está expandiendo es el espacio-tiempo, ¿vale? El espacio-tiempo es el que se está expandiendo. Nadie te impide que el espacio-tiempo pueda ir a velocidades más grandes que la luz, pero dentro del espacio-tiempo yo no me puedo desplazar a mayor velocidad de la luz. Entonces, el espacio-tiempo sí se puede desplazar a mayor velocidad de la luz, pero yo que estoy en ese espacio-tiempo como si yo estuviese en la superficie de la Tierra, imagínate que yo en la superficie de la Tierra no puedo superar la velocidad de la luz, pero la Tierra al expandirse, como si yo inflase un globo, sí puede superar la velocidad de la luz. Y de hecho piensa que está superando ya la velocidad de la luz. Se supone que está superando. Sí, se supone ya que la está superando. Además hay una teoría para explicar los problemas del Big Bang que no quise ponerme antes, que es la teoría inflacionaria, que en un momento determinado hay una especie de explosión muy rápida y ahí se supera la velocidad de la luz. Pero explica un montón de cosas de lo que se produce en la... ¿Esas cosas se miden? ¿Existe? Ahora, mira, te voy a decir una cosa. Ahora mismo eso está en la parte que yo he llamado especulativa, lo que es la teoría de la inflación, pero es la única teoría que ahora mismo ha podido darle solución a los problemas que tiene la cosmología actual. Son soluciones matemáticas. Ahora mismo son soluciones matemáticas. Claro, hay posibles pruebas experimentales. Por ejemplo, mirad, nosotros ahora vemos el fondo de microondas, es decir, nosotros lo más que nos podemos acercar ahora es ver cómo era el universo hace cuando tenía 380.000 años. Pero si nosotros fuésemos capaces de medir el fondo de neutrinos, estaríamos viendo el universo cuando tenía 6 milésimas de segundo. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, os he dicho que nos están atravesando neutrinos, trillones de neutrinos en cada segundo, ¿verdad? Pues esos neutrinos no son de ese fondo, son del Sol. Si eso no lo detectamos, imaginaros cómo vamos a detectar los que se produjeron en la explosión inicial. Pero todavía vamos a más. Podríamos también, hay unas ondas gravitatorias que son las primordiales, que eso nos estaríamos yendo hasta los 10 elevado a menos 36 segundos. Si pudiésemos medir esas ondas gravitatorias primordiales, tendríamos resultados sobre lo que es pero ahora mismo tenemos tecnología para llegar a eso. Esas cosas, claro. Además, habéis oído hablar mucho de la teoría de cuerdas, ¿verdad? Sí, muchísimo. La teoría de cuerdas no deja de ser una teoría. No hay ahora mismo ningún experimento que permita explicarnos cómo funciona el universo con la teoría de cuerdas. Por eso, dentro del campo científico lo ven como una elucubración. Lo ven más como matemática que como física. Dime. Si el universo viene de un Big Bang inicial, será como una esfera
como un globo que crece, más o menos, ¿no? Bueno, sí, pero es que estamos en 4 dimensiones. Lo que no he entendido mucho del efecto Doppler nunca es que todos los puntos deberían estar alejándose unos de otros, no deberían haber algunos que se acercaran, ¿no? No, nos estamos alejando todos. Entonces, ¿por qué hay algunos que tienen corrimiento hacia el azul? Porque cuando están cercanos, es que Andrómeda, la galaxia de Andrómeda se está acercando a nosotros. La galaxia de Andrómeda dentro de unos 4.000 millones de años va a colisionar con la nuestra. Por eso ahora mismo se está acercando. Andrómeda es que se está, pero localmente, claro, en general todas se están expandiendo, pero localmente algunas sí se están acercando unas con otras. Y como la Andrómeda está muy cerquita, está a 2,5 millones de años luz. Andrómeda se puede ver a simple vista. De verdad, Andrómeda podéis verla a simple vista. Ya no exista. Claro, yo cuando miro a Andrómeda la veo como era hace 2,5 millones antes. Ni los dinosaurios. Y los dinosaurios, por eso te digo que es que a mí eso me flipa. Me flipa muchísimo eso. Eso tiene mucho que ver con la teoría de la relatividad, ¿no? Obviamente. Muchísimo. Yo, si cuento cosas de relatividad, es que os puedo hacer, es que me cargo los viajes interestelares. Vale. Voy a poner un pequeñito ejemplo nada más. Mirad, en la teoría de la relatividad es verdad que cuando uno viaja a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo pasa muy despacio para ti. Pero imaginaros que entonces yo soy astronauta y voy a un planeta que está en el centro de la galaxia, está a 30.000 años a luz de distancia. Yo tardo 30.000 años en ir, 30.000 años en volver. Cuando vuelvo, ¿quién conozco aquí? Al planeta de los simios, al planeta de los simios. Llegamos al planeta de los simios. Pues por eso, ser astronauta es chungo. Pero tú llegas hecho un chaval, porque... Sí, eso sí. Por eso las películas estas nuevas que están... No, nuevas no. No, precisamente en las películas sacan nuevas teorías para evitar la relatividad, porque si no, además es que si yo cuento cosas de las películas, por ejemplo, cuando veis los bombazos de eso en el universo, con las naves que tiran, primero, los rayos láser en el vacío no se ven. Segundo, cuando pega un bombazo, no explota así como se ve en la... Entonces, pero claro, eso es muy feo. No tiene gracia. Y ni hace boom, ni hace ruido, porque en el vacío no hay ruido. Entonces, claro, pero entonces nadie iba a la película. Pero vamos, que yo me refería a que en algunas películas que decían, encapsulan a los astronautas y los duermen. Y Los después hibernan, sí. despiertan y le ponen un día y ya han pasado por lo menos 10 años, Claro, han pasado. o 20 o 30. Pero ellos siguen estando igual. Pero fijaros que cuando hablamos de eso, mire, la estrella más cercana a nosotros está a 4 años luz, ¿vale? Pero si viajamos a la velocidad de la luz, que es imposible, algo que tenga masa, es imposible que pueda llegar a esa velocidad. Entonces, primero que tendríamos que construir naves que fuesen a esa velocidad. Y fijaros que las estrellas que yo estaba hablando antes, que estaban a 400, 500, Sí, esas son las más cercanas. Eso es lo que está más cerquita. Entonces, imaginaros un viaje... yo soy astronauta y me tengo que despedir de la familia. Sí. Eso es... Vamos, que ahora mismo es imposible hacerlo. ¿Nos recomiendas algún libro para físicos torpes o Novatos. para ignorantes supinos? Por ejemplo, Hay uno- los de Stephen Hawking, por ejemplo, que yo he empezado a leer algo de él, pero nunca lo he terminado. ¿Tú lo recomiendas algo? Stephen Hawking, los de Stephen Hawking están muy bien, Está muy porque bien, además ¿no? están a nivel divulgativo, están muy bien, son bastante entendibles. Pues me lo voy a poner en la lista de espera. Después yo tengo uno de un profesor mío, pero ese no sé, es física de las noches estrelladas se llama, es muy bonito, pero por favor, hacedme caso lo del cielo. ¿Habéis mirado alguna vez al cielo? Sí. ¿De verdad? De verdad. ¿Habéis mirado, habéis distinguido dónde están los planetas? No. ¿Sabéis dónde está la estrella polar? No, yo no sé. Yo he visto... Pues eso es lo primero que tenéis que aprender. En los alcornocales, Sí, en algo así claro, oscuros que se ve la Vía Láctea. La Vía Láctea, eso se ve ahí. Impresionante, y por ahí aprendí yo dónde estaba la estrella ¿Y polar. qué día Suele hablarme mucho y me dice que también es esa polución, que por eso no se ve la estrella. Sí, Me gusta mucho todo lo que es la polución lumínica. Me habla de todo y me encanta. También me gusta muchísimo. Y dice que no se ven los astros, por eso la polución que hay también. Que por la polución lumínica que hay en las ciudades. ¿Qué condiciones son las de que hay que ir para ver una noche buena en el campo? Porque yo, la primera vez que fui de acampada en mi vida,
vi un pedazo, me desperté de madrugada y a las 2 de la mañana vi un cielo impresionante. Como era la Si primera es esta vez, zona. se veía toda, fue en Caucín. Bueno, por esta zona. Se veía toda la Vía Láctea, pero después déjame. Hugo, lo vi, pero estaba muerto de sueño y como es la primera vez que estaba en el campo, yo digo, entonces siempre que venga... Basta ahí. He vuelto 400 veces de excursión y jamás he visto un cielo tan impresionante como el que vi esta noche. ¿Qué circunstancias le tiene que dar para verse así? Que la verdad que vale la pena. Hay varias circunstancias. Una, sobre todo, se ve mucho mejor el cielo en poniente que en levante. Claro. Hay más humedad, es peor. Cuando si es en invierno y ha llovido, al día siguiente se ve un cielo absolutamente espectacular. Yo creo que hoy se tiene que ver bastante bien el cielo. Si os levantáis, eso que yo he hecho, la fotito que he puesto ahí, es a las 6:20 de la mañana. Si os levantáis, podéis ver los planetas. Recordad que lo único que tenéis que recordar es por dónde ha ido la luna, por ahí van los planetas. ¿Vale?